Bienvenidos a su programa Ventana Educativa. Este espacio es patrocinado por la Biblioteca de la Universidad Pedagógica de San Pedro Sula. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a su programa Ventana Educativa. Este día vamos a hablar sobre la narración. Tenemos con nosotros a Darwin y a Heidi. La narración es un género literario que se caracteriza porque se relatan historias reales o ficticias, las cuales constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. Vamos a conversar con Darwin a ver qué nos dice él sobre la narración. Bien, como concepto tenemos que la narración es un relato de hechos reales o ficticios, es decir, imaginarios, que son llevados a cabo por personajes en un lugar determinado, o sea, que abarca el espacio y el tiempo. También tenemos los tipos de narración, lo cual está comprendido por novelas, cuento, leyenda y epopeya. En la novela pueden ser dramáticas. Un ejemplo puede ser Don Quijote, que es presentada por Miguel de Cervantes Saavedra. El cuento, un ejemplo de cuento puede ser El pájaro verde, que es por Juan Varela. La leyenda, pues, como todos la conocen, que se transmite de generación en generación, y un ejemplo puede ser El duende, y la epopeya, que es la Ilíada y la Odisea de Homero. La narración también puede ser en tres tipos de género: épica, dramática y la lírica. Vamos a ver qué nos dice Heidi sobre la narración. Así, bueno, la narración, como ya sabíamos, son hechos reales, ¿verdad? Pero para poder hacer una narración necesitamos como tener un buen tono de voz, saber decir qué es lo que está pasando y poderla entender, para de esa forma poderla comunicar hacia los demás. La narración también podemos cometer errores al momento de poderla compartir, como el error de no utilizar bien las palabras, o que no haya congruencia con una frase o con otra. Sabemos que es muy importante que tengamos en cuenta qué tipo de narración se está haciendo, como ya lo mencionaba Darwin, ¿verdad? Él hablaba sobre la novela, si es una novela dramática, romántica, dependiendo del origen de esta, ¿verdad? O si es un cuento ilustrativo, y si lo presentamos ante niños, ¿cómo lo vamos a comunicar? ¿Verdad? ¿Cómo va a ser nuestra postura ante esta narración y cómo el niño va a poder interpretar esta narración, ¿verdad? Y pues una leyenda ya sabemos que se cuenta y sabemos que existen como aquellas partes misteriosas. Entonces, vivir de esa forma la narración, como hacerla propia, eso es lo que hace el autor en una narración. Sabemos que la escribe, pero pensando también en los personajes, haciéndose la propia para él. Aunque no lo haya pasado, él la vive de tal forma de que es como de él. Entonces es lo mismo cuando queremos comunicarlo, y sabemos que la narración es una de las formas que más utilizamos para comunicarnos, ¿verdad? Hasta podemos narrar nuestros propios hechos de nuestra vida, que es como la epopeya, ¿verdad? Que se narran hechos o historias que van pasando en el transcurso de la vida. Por ejemplo, también cuando narramos como algo que va a suceder o una noticia, estamos utilizando la narración, estamos presentando, y todo dependerá del interés que nosotros demos para que el público que lo está recibiendo lo reciba bien. Y en el caso de que somos maestros, a los maestros, pues la parte de poderlo compartir con sus alumnos, que los alumnos puedan realmente hacerlo bien de esa forma, que ellos puedan aprender de que la narración tiene que hacerlo con un buen tono de voz, una postura que les ayude a poder presentar ante los demás. Esos son los relatos que nosotros tenemos sobre la narración, y en realidad la narración se viene dando desde la historia antigua, como las narraciones medievales, que eran que los juglares las narraban contando historias. Así es, ¿verdad? Como podemos ver que todas esas historias han ido pasando de generación en generación y son medios de comunicación. Si no tuviéramos narraciones antiguas, no supiéramos de la historia, no supiéramos qué es lo que pasa, y es lo mismo también con hoy en día. O sea, las personas del futuro no sabrían lo que pasa si no tuviéramos la narración. Aún los cuentos que nos dejan lecciones para nuestra vida. O sea, hay una lección que aprender, aunque sea un cuento sobre un ave, sobre un perro o algo, hay algo que aprender de eso. También lo podemos utilizar como recurso de aprendizaje, recurso para poder dejar una enseñanza a las personas, y que es más fácil a veces como usarlo como metáfora también. Y es que la narración es tan importante porque es un medio oral prácticamente, y los niños aprenden de esta forma. Los niños aprenden cuando se les explica y de forma más creativa, como es un cuento. Así es, y la forma en que ellos lo escuchan también se van a interesar por saber más, como por ejemplo las leyendas, aquel misterio y que era en Oscurana,
y que apareció la mujer, que nadie supo qué se hizo después la mujer. Entonces, él se interesa por querer saber más. Y también aprendemos palabras nuevas, palabras que en nuestro vocabulario nos ayudan a poder presentarnos mejor ante las personas. Y así pues nuestro léxico va aumentando y podemos comunicar mejor con los demás también. Bueno, hasta aquí nosotros le presentamos la narración. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.